Quien está detrás de esta frase es Justine Johnson, una joven que en el momento en que sucedieron los hechos tenía 22 años, quien aseguró que el personaje ficticio fue el único culpable de un crimen que hasta ahora provoca terror. Para llegar al fatídico día que por muchos aún es recordado, es necesario conocer el pasado de la perpetradora, Justine Marine Johnson, una chica que desde muy joven, quizá por la influencia de amigos o para querer entrar a un círculo, se hizo adicta a las drogas. Su madre aseguró que comenzó a hacerlo cuando era menor de edad. No había quien pudiera controlarla, pues por un tiempo se hizo rebelde y se molestaba si en su casa le ponían límites, y tal parecía que su comportamiento sería de esta forma por años, pero su mentalidad se haría más responsable cuando resultó embarazada de 19 años, de Sutton Moser, una pequeñita que le cambiaría la vida para bien. Inicialmente vivía con su bebé en un complejo de apartamentos, pero para 2021, por petición de sus padres, decidió pasar más tiempo con ellos, al igual que con sus hermanos, en su casa en Scouda, ubicada en una pequeña localidad del Michigan. Ahí ayudaban con la niña a cuidarla, a consentirla, y sin que lo esperaran se convirtió en un ser bastante importante que les trajo a su vida felicidad, como nunca antes la habían experimentado. Pero nadie se había dado cuenta que había un acechador que en cualquier momento se presentaría en sus vidas, y esta era la abstinencia de Justine, principalmente hacia la heroína. Durante un mes y medio Justine había intentado dejar sus adicciones definitivamente, pues no quería que ese ejemplo fuera dado a la pequeña que ya tenía 3 años y que según sus padres amaba por sobre todo en este mundo. Pero aunque su fuerza de voluntad estaba presente, le era imposible, porque no contaba con la atención médica especializada que le ayudara a que su situación fuera menos complicada, y de un momento a otro Justine comenzó a tener episodios poco lúcidos. Salía de su casa y caminaba por horas sin rumbo. Comenzó a tener insomnio. Respondía de forma agresiva y su familia lo tomaba con poca seriedad, tal vez ante la falta de conocimiento sobre lo que provoca la abstinencia a las drogas. Y de esta manera, llegamos a aquel 16 de septiembre de 2021, donde de forma cruel dañaría a la persona que más amaba. De acuerdo con uno de sus hermanos menores que en la audiencia se hizo pasar como Neslie Johnson, no notó nada inusual en su hermana antes de irse a trabajar a eso de las 2 de la tarde. Se despidió de ella, y una vez que el reloj marcó las 3:23 de la tarde, Justine salió de la casa y se acercó a un auto rojo que estaba frente a su vivienda. Luego se sentó en el suelo, tapó su cabeza con sus manos y luego de 20 minutos regresó a su casa. Lo anterior quedó registrado en cámaras de seguridad que estaban cerca de su vivienda. Poco después, a eso de las 3:55 de la tarde, volvió a salir de nueva cuenta sin rumbo alguno, y regresaría antes de las 6 de la tarde en un auto, cuyo conductor se ofreció a llevarla pues la veía muy mal. Incluso se atrevió a decir que estaba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita. Neslie Johnson contó que una vez que regresó del trabajo se recostó, pero algunos ruidos que provenían del baño lo hicieron levantarse para saber de dónde venía. El joven de 17 años se acercó al baño y vio a Justine inhalando algo que estaba sobre una superficie. Él atribuyó que era alguna droga. Se acercó y le preguntó por Sutton, a lo que ella le respondió que se ocupara de sus propios asuntos. Para nada se sorprendió, pues no era la primera vez que le respondía de forma tan cortante. El hermano siguió su consejo, y tras tomar una ducha se dispuso a salir de su casa pues se vería con una amiga. Pero jamás se imaginó que Justine estaba fuera de sí. De lo contrario, habría impedido una tragedia. Una vez que la noche llegó, Sutton estaba sentada en la sala de sus abuelos viendo su programa favorito en la televisión. Bob Esponja era por mucho los dibujos que más disfrutaba la niña. Amaba a sus personajes y las aventuras que tenían en fondo de bikini. Así que mientras la pequeña no quitaba la mirada, su mamá, en un estado crítico, escuchó voces que provenían del televisor. No entendía muy bien lo que decía, y sin que lo esperara, Bob Esponja giró en dirección a ella, y citando sus propias palabras le dijo: esto en referencia a que si no lastimaba a su hija, ellos lo harían con ella. En ese momento, y hundida en un estado psicótico que era totalmente irreconocible, tomó un cuchillo y apuñaló a su hija hasta la muerte. Uno de los hermanos adolescentes de la joven regresó a la casa y se asombró al no ver a nadie, pero pensando que Justine había salido con Sutton, se dirigió a su cuarto, pero luego de que llegara Neslie, a las 3 de la madrugada del 17 de septiembre, notó que la niña no estaba en su cuarto. Preguntó a todos dónde estaba Sutton, pero nadie podía contestarle. Rápidamente, y bastante preocupados, comenzaron a buscar por doquier a la pequeña, y el adolescente, una vez que llegó al cuarto ubicado en la parte trasera de la casa, sus ojos se abrieron aún más
tras ver una bolsa de basura negra ubicada cerca de una tela azul. Se acercó, y con bastante miedo pues nunca antes la había visto, intentó abrirla, pero no era necesario, ya que al estar cerca, vio un pie que sobresalía de ella. Aterrado salió del lugar y avisó a Neslie lo que había visto. Al principio él creyó que su hermano le estaba jugando una broma, pero entonces ¿por qué su corazón latía tan rápido? Así que decidió ir con él, y una vez que estuvieron frente a esa bolsa negra, y que Neslie comprobó que era verdad, llamaron a un tío que vivía cerca al no saber qué hacer. Pero haciendo caso a su tío, Neslie llamó al 911, y antes de las 4 de la madrugada la policía ya tenía acordonado el lugar para iniciar con las averiguaciones. Ahí comprobaron que el cuerpo correspondía a su sobrina, quien estaba envuelta en un edredón. Tenía heridas en el cuello, pecho y abdomen, siendo esta última la más grave de todas, y que según los peritos la llevó a una muerte dolorosa. Junto a ella estaba otra bolsa que contenía una sudadera negra y unos jeans de mujer ensangrentados, que una vez que los vieron los Johnson, ya sabían a quién correspondía. La policía también halló 3 cuchillos en una habitación, la sala de sus padres totalmente ensangrentada, y unas huellas pequeñas de sangre en algunas puertas, pero del causante no había nada. Y para ellos era imposible dar con la responsable, pues Justine, una vez que cometió el homicidio, huyó a su antiguo apartamento, en donde pensaba quitarse la vida, pero debido a que su poca lucidez le permitía pensar, no consiguió su cometido. Y una vez que terminaron los efectos de la droga, Justine regresó a su casa a las 8:55 de la mañana, y para ese entonces ya habían pasado 5 horas después del hallazgo del cadáver de Sutton. La policía la encontró caminando en unas vías del tren, en una zona rural del estado. Su situación mental aún no se recuperaba del todo, pero se atrevieron a preguntarle si estaba enterada de la muerte de su hija, y en ese momento Justine permaneció en silencio, sin hacer un solo gesto, y solo dijo que no quería hablar de eso. Debido a esta reacción fue detenida y llevada al departamento de policías para interrogarla. De nuevo ella permaneció sin decir una sola palabra, y ante este silencio que no los llevaría a nada, tomaron la decisión de dirigirse a su apartamento, en donde encontraron una bañera llena de agua, teñida de rojo. El piso también tenía huellas de sangre que no tenían más de 6 horas de haber sido plasmadas. Por ello, el 20 de septiembre de 2021, Justine fue acusada de homicidio y abuso infantil, pues todas las evidencias apuntaban que ella era la única culpable, pero no sería sencillo, porque en todo momento se declaró inocente. Ante esto, el fiscal encargado del caso calificó la situación como una tragedia, ya que no se imaginaba el dolor que había pasado la familia ante esta pérdida tan grande, que por 3 años alegró su vida. De inmediato la policía hizo un llamado de emergencia a los servicios de protección infantil para que investigaran por su propia cuenta. Allí el encargado de la institución, con toda facultad ante una situación tan grave, la interrogó el 1 de octubre de 2021, y ante la mirada atónita de los presentes, confesó que quien la había obligado a hacerlo había sido Bob Esponja. ¿Qué dices?, preguntaron sorprendidos, y de nuevo recibieron la misma respuesta. Ella les informó que el personaje ficticio le había dicho con una voz demoníaca que si no le quitaba la vida a su hija, él acabaría de la peor manera con su vida, y temiendo que cumpliera con su palabra decidió salir de su casa, con la mente completamente perdida, así que no recordaba que la había asesinado, pues toda la noche tuvo alucinaciones. También contó que semanas antes tenía insomnio, y que en una ocasión despertó en un cementerio sin saber cómo había llegado ahí. El encargado de los servicios de protección infantil, al igual que algunas autoridades que escucharon su declaración, no daban crédito a esto, pues nunca antes se les había presentado una historia así, y sobre todo, que tuviera un desenlace fatal. El caso impactó e indignó a la comunidad de Escouda, pues nunca antes había sucedido una situación tan lamentable. Y ante esto, la familia intentó limpiar su imagen ante la sociedad, como sucedió con la madre de Justine, quien aseguraba que la joven amaba a su hija demasiado, y que esperaba que la entendieran, pues las adicciones eran las únicas culpables de la muerte de la menor de edad. La madre de Justine en todo momento estuvo de su lado, pero los estudios forenses, así como las averiguaciones, dictaban lo contrario, ya que desde el 28 de septiembre de 2021, su hija permaneció tras las rejas por no pasar la evaluación psiquiátrica, que por cierto, había sido solicitado por su abogado defensor para determinar si estaba apta para atravesar por un proceso penal basado en su estado mental y emocional, el cual citó que todo estaba bien con la joven. Justine compareció en la corte el 4 de febrero de 2022, y en dicha audiencia asistieron sus hermanos, el encargado de los servicios de protección infantil
y el forense del caso, y aunque en algún momento sus hermanos intentaron ayudarla, ya era imposible. Justine Johnson en todo momento lloró, y algunos cuentan que se quebró cuando escuchó cómo habían encontrado el cadáver de la niña. De nuevo volvería a insistir que fue Bob Esponja quien le había dicho que atentara contra su hija, y juró que no recordaba nada después de escuchar esa voz. Por su parte, el forense indicó que la bolsa de basura tenía 13 huellas dactilares que tenían un solo dueño, Justine Johnson. Además, también se analizaron las imágenes de las cámaras de vigilancia, en donde aparece Justine, con una sudadera negra y jeans oscuros, la misma ropa que portó el día del asesinato, y que encontraron en otra bolsa. La joven permanece en prisión hasta la fecha, y sin derecho a fianza. Si es condenada a su sentencia por homicidio y abuso infantil en primer grado, puede ser cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y en cuanto a su familia, sus hermanos son los más afectados, pues no cabe en ellos la declaración de Justine, quien hasta este día asegura que la psicosis aguda es la culpable de todo. Su madre es la única que la defiende, ya que asegura que su hija jamás mostró un comportamiento violento, y confía que en algún momento alguien se apiade de ella, pues además de su nieta, ella también es víctima de las sustancias ilícitas. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.